Capítulo 5, Caso 4. A. W. Stanton y los 49 años literales para edificar el templo de Dios. A lo largo de los años han surgido entre los adventistas del séptimo día varios movimientos erróneos o subversivos, basados en desfiguraciones de la Escritura o en supuestas iluminaciones divinas. Fueron enfrentados firmemente mediante los consejos del espíritu de profecía dados para refutar estas situaciones a medida que surgían. Algunos de esos consejos se incluyen en la presente sección. Por lo general, estrechamente relacionado con la supuesta nueva luz, había un mensaje que con frecuencia establecía una fecha para el cumplimiento de alguna profecía. Uno de esos movimientos, conocido con el nombre de la proclamación en alta voz del tercer ángel, dirigido por A. W. Stanton, fue enfrentado por una serie de artículos publicados en la Review and Herald en 1893, con el título de La Iglesia remanente no es Babilonia. Esto lo vemos en Mensajes Selectos, tomo 2, del año 1967. A. W. Stanton fue un ganadero adinerado y era uno de los miembros de la iglesia de Livingston. Stanton apoyó generosamente el trabajo de la misión de Montana. A mediados de 1892, Stanton visitó a algunos amigos adventistas en el oeste de Washington que tenían puntos de vista fanáticos. En una carta, J. W. Watt escribió a W. A. Colcord lo siguiente: el hermano A. W. Stanton ha llegado a la conclusión de que tiene una nueva luz para nuestro pueblo, y esta nueva luz indica que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es Babilonia, y todos los verdaderos creyentes deben salir de ella. En vista de esto, ha retirado todo su apoyo financiero. Stanton imprimió un folleto de 33 páginas en 1893 titulado El fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, y lo envió a todo Estados Unidos. Ellen White, que vivía en Australia, respondió a este folleto con una serie de artículos en la Review and Herald con el título La Iglesia remanente no es Babilonia. Estos artículos de la Review and Herald fueron publicados el 22 de agosto, el 29 de agosto, el 5 de septiembre y el 12 de septiembre de 1893. Además de esto, Stanton aseguraba que Cristo regresaría en 1893. Ellen White les dijo claramente que este mensaje en 1893 provenía de Satanás y que Stanton estaba engañado. ¿En dónde estaba engañado este hombre? Dios mismo no había declarado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día a ser la ramera de Babilonia. Sin embargo, Stanton sí se le declaraba. Él tuvo que usar su propia falible sabiduría humana y su juicio errado humano para hacerlo. Él no tuvo un "así dice el Señor" con que apoyarse. Aún la hermana White declaró que él estaba usando su propia responsabilidad individual y que él corría adelante del Señor antes que el Señor lo hubiera enviado. Esto lo vemos en Testimonios para los Ministros del año 1979. ¿Por qué engañó Satanás a Stanton en elegir el año de 1893 para llamar a la Iglesia Adventista del Séptimo Día Babilonia y promover el regreso de Cristo para ese tiempo? Una de las razones es que Stanton estaba engañado en creer que como llevó 49 años literales para edificar el templo de Dios después que fue destruido antiguamente, así que llevaría otros 49 años literales para formar el templo de Dios, o los 144.000. Así que Stanton tomó 49 años literales y lo aplicó a su época literalmente, y él fue engañado en gran manera en eso por Satanás. Daniel capítulo 9 versículo 25 dice lo siguiente: conoce y entiende que desde que salga la orden de restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, más 62 semanas la plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos. Esto lo vemos en la Reina Valera versión del 2000. Por lo tanto, como 7 semanas de años equivalen a 49 años. Stanton hizo el siguiente cálculo. De 1844 se le añaden esos 49 años
y daría 1893. Por consiguiente, A. W. Stanton fue otra de las tantas personas que seguía alargando la profecía de los 2300 días. En este contexto, Ellen White dijo las siguientes citas. Primera cita. Estamos cerca del fin, pero si usted o algún otro hombre es seducido por el enemigo e inducido a fijar la fecha de la venida de Cristo, estará haciendo la misma obra mala que ha producido la ruina de las almas de aquellos que la hicieron en el pasado. Esto lo vemos en Testimonios para los Ministros del año 1979. Cita 2. Si usted lleva el yugo de Cristo, si soporta su carga, verá que hay mucho que hacer en armonía con los siervos de Dios en la obra de predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Pero cualquiera que empiece a proclamar un mensaje para anunciar la hora, el día o el año de la aparición de Cristo, ha tomado sobre sí un yugo y está proclamando un mensaje que el Señor nunca le ha dado. Esto lo vemos también en Testimonios para los Ministros. Por lo tanto, la conclusión a la que se llega es que las citas antes mencionadas estaban dirigidas para A. W. Stanton, el cual señalaba que Cristo vendría en 1893. En consecuencia, estas citas no fueron dirigidas a nosotros, porque a nosotros sí nos compete conocer el tiempo de la segunda venida de nuestro Salvador.